mensaje de este día, el llamamiento a los gentiles. Doy lugar a nuestro pastor. Abramos nuevamente, hermanos, la palabra en Romanos capítulo 11, donde hemos hecho la lectura. Vamos a leer la parte restante de este capítulo 11. Versículos 25 al 36. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto a evangelios son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios creó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuere recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Bendito y soberano Señor, gracias por ser tan misericordioso, tan bueno con este pueblo, Señor, que tú has reunido. Gracias por darnos también la oportunidad, Señor, de tu palabra que hemos leído, que nos gozamos, por supuesto, en su lectura, pero que rogamos, Señor, nos des entendimiento, de manera que haya provecho para todos nosotros. Cúmplase el propósito de tu palabra en nuestra vida, y de nuestra vida, Señor, los frutos que esperas que demos. Danos, pues, Señor, entendimiento. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. La historia del mundo, la historia del cosmos, es la historia que Dios dirige, que Dios escribe. Nada acontece en la historia del universo, nada acontece en la historia de la humanidad que no esté ordenado por Dios. Por eso la historia que Dios dirige, que es la historia de la redención, tiene como contexto todo esto. La historia de la redención es una historia que sucede al margen. La historia de la redención no es una historia que se aísla, sino que está en el corazón de toda esta historia de redención. Porque en el principio de la Escritura escuchamos que Dios hizo todas las cosas. También la caída afectó todas las cosas. Pero la redención obrada por Dios en Cristo Jesús también tiene impacto en todas las cosas. Por eso hablamos de una redención cósmica. Y finalmente, toda la historia se dirige hacia un punto de encuentro completo con Dios, a la plenitud, a la consumación de todas las cosas. En esa historia, en ese contexto, es que leemos o debemos leer lo que la Escritura dice. Porque la Escritura no es una colección de diversas narraciones, de diversas narrativas, que luego se
ponen juntas para formar este libro que tenemos en nuestras manos. Cada capítulo de la Escritura, como cada libro de la Escritura, está narrando una sola historia. De manera que debemos mirar esa única historia que está aconteciendo. Y el centro de esa historia es el Señor Jesucristo. Así, cuando vemos al principio de la historia a nuestros primeros padres, entrando en relación de pacto con su Creador, porque fueron llamados para vivir en esa comunión, y en esa comunión disfrutar también de la comunión con el resto de la creación. El proyecto, el plan de Dios, era que la creación, en el andar de la historia, evidenciara el shalom que ya está presente en el Edén, pero que este shalom se impregnara en todo el desarrollo que Dios tenía para la humanidad, de manera que no hubiera lugar, ningún aspecto en la vida que no tuviera ese sello. Pero al andar de la historia miramos que nuestros primeros padres pecaron, y eso fue un evento desastroso para la comunión. Dios no dejó de ser el Señor, Dios no dejó de ser el Creador, Dios no dejó de gobernar la obra de sus manos, pero se perdió la comunión entre el Creador y su criatura. Y la pérdida de dirección se manifestó muy pronto porque la vida experimentó corrupción en todos los ámbitos. El pecado se manifestó e impregnó toda la vida de toda la humanidad. Por eso el salmista dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay pues en ese sentido seres humanos buenos. Todo ser humano es un pecador, y todo ser humano por ese solo hecho merece la muerte, porque ese es el principio escritural: la paga del pecado es muerte. Pero en ese contexto es cuando Dios manifestó su gracia, que sin estar obligado a, que sin estar en la necesidad de, Él, por su sola gracia, de iniciativa propia, empeñó su promesa de restauración, de redención. Escuchamos el Evangelio por primera vez en el capítulo 3 de Génesis, lo cual alegró al hombre. Adán y Eva mostraron esa alegría y esa esperanza que mostraron rápidamente en el nacimiento de sus hijos. Tenían presente la promesa del Señor de restauración. Y la historia que sigue es una historia de redención en cada página. En cada página, en cada obra, en cada acontecimiento miramos a Dios avanzando su proyecto de redención de la obra de sus manos. Ese proyecto de redención era para toda la humanidad, no para algunos, sino para todos. Porque ese primer anuncio del Evangelio en el capítulo 3 de Génesis era para Adán y para su descendencia. Dando un salto muy rápido, muy grande, hasta la época de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, esa misericordia se manifestó para Abraham y para su descendencia. Sin embargo, no estaba Dios dejando fuera al resto de la humanidad. Pero en su proyecto, la redención vendría a través de la descendencia de Abraham, como dice Pablo en Gálatas, la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que la historia de los evangelios se concentra en ese contexto. El Señor Jesucristo vino a los suyos, vino a su pueblo con el que había hecho el pacto. Pero en el cumplimiento del tiempo también, según nuestro Dios, el evangelio se abrió a los gentiles. El evangelio llegó para ser anunciado a todos los rincones de la tierra, como leemos al final del evangelio de Mateo. El Señor envió a sus discípulos a que fueran a todas las naciones para enseñarles todo lo que el Señor Jesucristo había enseñado, es decir, discipular, llamando a todos
a reconciliarse con el Señor. Y aquí, en ese contexto, nos encontramos con esta historia que el apóstol Pablo tiene. El Señor Jesucristo vino a los suyos, vino a su pueblo, llamó a los suyos. Hemos visto en la ocasión anterior que cuando Dios envió a sus primeros discípulos en la primera comisión evangelística, las indicaciones eran claras. Dijo el Señor: por camino de gentiles no vayáis, id antes a las ovejas de Israel. El Señor los llamó, pero lo que encontró el Señor en el llamamiento que extendió a los judíos fue rechazo. Ahora, ciertamente hubo muchos judíos que siguieron al Señor, pero no fue la nación toda. Cuando miramos al Señor en los últimos instantes de su ministerio, fueron precisamente los mismos judíos que condenaron al Señor Jesús a la cruz, mostrando esa animadversión a Jesús como el Mesías. No le reconocieron, le rechazaron. Y eso fue evidente en esos acontecimientos. Luego, los primeros misioneros, como las indicaciones de Hechos capítulo 1, dice nuestro Señor Jesucristo a los suyos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el proyecto que se ha estado cumpliendo. El Evangelio también llegó hasta nuestra tierra. Y nosotros no tendríamos oportunidad de conocer a Cristo, al cual confesamos ahora, si no hubiera sido por esta manifestación de la misericordia de Dios, que en su tiempo trajo el Evangelio a nuestra tierra para que nosotros le reconociéramos y le confesásemos. Pero ahora el apóstol Pablo escribe en esta parte última del capítulo 11 que si ciertamente muchos judíos, a los cuales llama el remanente, porque no es toda la nación, han venido a Cristo, y ha expresado el apóstol Pablo su pesar por mirar cómo su pueblo, sus hermanos de sangre han rechazado a nuestro Señor Jesucristo, él ahora se dirige a los gentiles, porque en este contexto el mayor número de creyentes que conforman la iglesia son gentiles. Y el apóstol Pablo, al hablar del llamamiento de los gentiles, les advierte que no tengan esto para menospreciar al pueblo de Israel, que no se genere en ellos jactancia alguna, que no den lugar a la arrogancia, pensando que lo que vemos en la historia y hasta el día de hoy, que el pueblo judío no ha venido a los pies de Cristo plenamente, no hace que nosotros los gentiles tomemos en esa ocasión para jactarnos y digamos que nosotros sí alcanzamos salvación, alcanzamos misericordia. Por eso el apóstol Pablo en esta parte, miremos a partir del versículo 11, Pablo hace una pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, como si eso fuera algo definitivo, como si Dios estuviera entonces renunciando al pueblo de Israel para iniciar un nuevo episodio, una nueva historia ahora con los gentiles. La pregunta es inmediata y es completa. Absolutamente no. Los de Israel no han caído, no es definitivo. Más bien, nosotros los gentiles debemos mirar ese episodio en la historia como algo que nos ha beneficiado a nosotros. Porque dice, la transgresión de ellos, por el tropiezo de Israel, vino a nosotros, los gentiles, la salvación. Ha expresado en el capítulo 9 el apóstol Pablo que de los israelitas es el pacto,
las promesas, las leyes, todo lo que Dios empeñó desde el tiempo de Abraham, a él y a sus descendientes, les pertenecía a ellos, pero no a nosotros. ¿Cuántos tiempos nosotros los gentiles, particularmente en nuestro país, vivimos ignorando a Dios? Vivimos ignorando sus mandamientos, vivimos ignorando sus promesas. ¿Cuántas generaciones de nuestros ancestros murieron sin haber conocido de la gracia de Dios? En el tiempo del Señor, en el siglo XVI, el Señor trajo el Evangelio a nuestro país. ¿Por qué no antes? No podemos responder a esa pregunta. No por qué 2 siglos antes, o 3 siglos antes, o antes, mucho más todavía. De hecho, hay quienes han querido argumentar que los mexicanos también descendemos de las tribus de Israel. ¿Han escuchado esa teoría? Bueno, pues aunque no lo crean, sí hay una teoría que trata de establecer una descendencia de los mexicanos directamente de las tribus de Israel. El argumento obviamente es muy intrincado para llegar a eso. Pero queriendo con eso establecer una unión de nosotros con ellos, como también el libro de Mormón intentó hacerlo, ¿no? Argumentando que las naciones o los pueblos de este lado del charco también conocieron a Dios o a Cristo Jesús antes de la llegada del Evangelio a través de los padres peregrinos y a nosotros a través de la conquista española. ¿Por qué la historia se deriva así? Porque Dios así quiso. No hay manera de responder de otra manera más que esta, que Dios en su gracia, en los tiempos que Dios tiene establecidos, Él ha ordenado nuestros tiempos así y ha traído el Evangelio a nosotros de esta manera. Por lo tanto, nosotros como gentiles, es decir, no perteneciendo al linaje de Abraham, según la carne, debemos mirarnos agradecidos a Dios, que también ha tenido misericordia de nosotros. Porque cuando los israelitas rechazaron al Señor Jesús, el Evangelio entonces vino a nosotros. Y particularmente en la obra misionera del apóstol Pablo, a quien se conoce, por cierto, como el apóstol a los gentiles. Entonces, tengamos eso presente. El versículo 12 dice: y si su transgresión, la transgresión de los israelitas, es la riqueza del mundo. Miren, de ahí es donde tenemos nosotros este beneficio, que el Evangelio haya venido no solo a nosotros, sino a todas las regiones del mundo a través de los siglos, a través de la obra misionera, como ya también en el capítulo 10 hicimos notar, que el apóstol Pablo indica que la tarea de la iglesia es una tarea misionera. Por lo tanto, tenemos que entender cómo llegó el Evangelio a nosotros. No fue accidental, no fue casual. La historia está dirigida por Dios. Y Dios ha mostrado su misericordia con nosotros en que nos ha traído el Evangelio hasta nuestra casa para llamarnos a ser también su pueblo. Por lo tanto, no tenemos el derecho de jactarnos. No es porque nosotros seamos mejores. Hace poco tiempo se escribió una carta al gobierno español, ¿se acuerdan? Sí. Para que nos pidieran perdón por la conquista. Pero si conocemos la historia de los mexicas, por lo menos antes de la llegada de los españoles, hace rato hablábamos del pozole. ¿A cuántos les gusta el pozole? ¿Quién se conoce la receta original? La receta original.
¿Cuántos sacrificios diarios? No eran 1, no eran 2, no eran 5, no eran 10. Esa era una nación de la que deberíamos estar orgullosos. Ciertamente dicen, bueno, los españoles no se bañaban, los mexicanos o los mexicas sí se bañaban todos los días. Es una razón. La idolatría y las consecuencias de la idolatría se notaban enormemente en nuestro país. Necesitada del Evangelio. Y Dios en su gracia envió el Evangelio a nosotros y juzgó a una nación como juzgó en la historia y juzga en la historia a todas las naciones del mundo, porque nos ha mostrado lo que el pecado hace, por lo que una visión distorsionada hace, y a Dios le plació traer el Evangelio a nosotros. No éramos mejores entonces que los israelitas, no éramos mejores que los judíos. Si leemos la historia, si vemos nuestra propia historia, la historia de nuestros ancestros. Y eso de la receta del pozole es una, como dicen, para botón de muestra. Nosotros éramos tan pecadores y tan merecedores del juicio eterno que no debe haber en nosotros jactancia alguna. Pablo dice, el Evangelio vino a nosotros a causa de la transgresión de ellos. Porque ellos rechazaron al Señor, Él envió su Evangelio a nosotros para redimirnos. Luego nosotros debemos mirar la misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Y si en los argumentos anteriores, en los capítulos anteriores, cuando Pablo habló acerca de la ley, se dirigió expresamente a los judíos, ahora, en el siguiente argumento, se dirige expresamente a los gentiles. El versículo 13 dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿No? Ahora dirige su atención a los gentiles. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Los niños son celosos de naturaleza. No comparten a sus padres. Cuando los pequeñitos miran que su padre o su madre quiere abrazar a otro niño, inmediatamente saltan, ¿no? Es decir, puede ser que ellos estuvieran muy felices jugando donde están y sus padres allá a la distancia, pero nada más ven que sus padres se acercan a un niño que no es él y lo abrazan, que no es él, los celos lo mueven rápidamente, ¿no? Y entonces deja de hacer lo que estaba haciendo y corre y dice, papá mío o mamá mía. Algo así dice el apóstol, ha hecho Dios con los israelitas, puesto que habiendo recibido por gracia el anuncio primario de Dios, como aquello que se escuchó en Belén, como aquel anuncio que escucharon los pastores, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuántos pueblos hubieran querido tener ese beneficio? ¿Cuántos hubieran querido escuchar eso? Quizá a veces nosotros pensaríamos, si yo hubiera estado allí, yo si hubiera corrido. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Dios mostró su gracia de muchas maneras. El mismo Señor Jesucristo habló a las multitudes, y aquellas multitudes que buscaban al Señor por muchas y diversas razones, cuando llegó el momento de la decisión, desilusionados dijeron, crucifícale, crucifícale. Rechazaron al Salvador, y Dios,
como dice el apóstol Pablo, para provocar a celos a ese pueblo, ha mostrado su gracia a nosotros. Miren lo bendecidos que hemos sido. Pero nosotros debemos, por eso, como he dicho, dar por hecho que los israelitas han quedado fuera, dice el versículo 15. Porque si su exclusión ha sido la reconciliación del mundo, si eso ha sido bendición, imaginémonos, si es posible, ¿qué será? ¿Qué provecho? ¿Qué beneficio traerá la readmisión de los israelitas al pacto? Si su transgresión fue nuestro beneficio, ¿qué no será su reinserción? También traerá mayor gozo a nosotros. Porque entonces no debemos dar por hecho que Dios ya ha cortado su relación con los israelitas. Primero, porque los pactos o el pacto de Dios es eterno. Y Dios nunca se echa para atrás. Dios es fiel. Por eso lo que dice ahora es, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, esto es lo que ha sucedido. Que el pacto es uno solo, lo manifiesta esta ilustración. El apóstol Pablo usa un árbol, imaginemos un árbol de olivo. Dios no ha quitado ese árbol, no ha sido desarraigado ese árbol, las raíces han sido preservadas. Los campesinos, los fruticultores sobre todo, saben lo que es poner un injerto. Muchos de ellos siembran un árbol no para dejarlo que florezca y dé su fruto, sino para aprovechar las raíces y la fortaleza de ese árbol. Pero llegado el tiempo lo cortan y ponen las ramas de un árbol distinto. Al final va a dar un fruto diferente al original, porque unas ramas han sido injertadas en el tronco, pero lo que es permanente ahí es el tronco y las raíces. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De antaño, con esto ilustra a Israel. Dios no ha rechazado a Israel, las raíces y el tronco siguen siendo los originales, porque Dios mantiene su palabra con ellos. Pero Dios lo que ha hecho tampoco es quitar todas las ramas del olivo original, algunas, porque en lo que ha dicho Pablo antes, el remanente está ahí. Y entonces, quitando algunas ramas, ha puesto algunas otras. Y miren, ¿quién ha comido uvas silvestres? Y las uvas que compramos en el mercado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre un fruto silvestre y un fruto que ahora compramos en el mercado. Notaremos una gran diferencia. Y Pablo está diciendo, Israel es el olivo original, son las raíces originales, es el tronco original, y nos dice a nosotros, ustedes son los silvestres. Para que no te jactes, ¿no? Porque luego es como los cantantes que uno veía aquí en el centro de Coyoacán cantando ahí, poniendo su sombrerito y una guitarrita. Pero cuando se vuelven famosos, allá no toman agua del grifo. Ya dicen, si yo voy a ir a ese concierto, pónganme por favor agua de los Alpes de Suiza, ¿no? Porque la otra me hace daño, ¿no? Es decir, perdemos el piso. Y con esas palabras dice, ustedes son el olivo silvestre que han sido puestos en la raíz y en el tronco original, porque Dios no ha desechado a los suyos.
Tomando eso en cuenta, dice, no te jactes contra las ramas. Aquí la traducción también permite que leamos así: no te jactes contra los descendientes. No te jactes contra los descendientes de Abraham, porque Abraham es la raíz. El pueblo de Israel es el tronco. Y los israelitas son las ramas. Entonces no te jactes contra los descendientes de Abraham. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso la idea del injerto. Y como dice más adelante, Dios no ha desechado a su pueblo. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y que Dios no ha rechazado a Israel, hermanos, basta con ver las noticias. Y basta con leer la historia. ¿Ha habido otro pueblo más perseguido, más odiado en la historia? No, solo Israel. ¿Y por qué sigue en pie? Porque Porque son buenos, porque son capaces por sí mismos. En la famosa guerra de los 6 días, se aliaron contra Israel ¿cuántas naciones? Egipto, Cisjordania, otras, Líbano, por supuesto. ¿Y por qué se llama la guerra de los 6 días? Porque duraron 6 días. Solo duraron 6 días en que Israel derrotara a esa alianza de naciones. Expliquen eso. Israel ha sobrevivido a lo largo de la historia a grandes persecuciones. Israel ha retornado a la tierra de sus padres. ¿Y cuántos progresos tecnológicos, científicos y médicos ha logrado? Si encuentran algo que dice hecho en Israel, es garantía de un pueblo pequeño que a lo largo de la historia ha sido preservado. ¿Y esto por qué? Porque Dios no ha olvidado a los suyos. Dios no ha desechado a Israel. Solo que todavía no ha llegado lo que la Escritura dice, o llama aquí como la plenitud de los gentiles. En el versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y esto es lo que ha acontecido, este es el misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo durará este endurecimiento? No sabemos, no podemos ponerle tiempo. No podemos decir en 10 años, en 20, en 50. No podemos establecer fechas así. Pero sí nos da esta información. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que los gentiles estén completos. Luego, cuando los gentiles estén completos, cuando se lleve el Evangelio hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1, y todas las naciones hayan escuchado el Evangelio, y todos los escogidos hayan sido reunidos, entonces el Señor, conforme a su promesa, traerá a los israelitas. Veremos, no sé si nosotros, nuestros hijos, pero de qué sucederá. Sucederá porque Dios lo ha dicho, así como han sucedido todo lo que hemos visto en el pasado, que Dios es fiel.
Pero es insistente lo que Pablo dice a nosotros, que nos dice este misterio, que nos cuenta esto que nos está diciendo, para que no seamos arrogantes. Literalmente quiere decir para que no nos... ¿Cómo se dice eso? Literalmente quiere decir elevarse. En otra parte de la escritura dice para que no se exalten, ¿no? Para que no perdamos el piso y entonces lleguemos a tener una perspectiva muy exaltada de nosotros mismos. A lo largo de la historia también ha sucedido que los judíos han sido perseguidos por los mismos cristianos, culpando a los judíos de que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Como mataron a nuestro Señor Jesucristo, entonces como que nos sentimos con el permiso, por eso, de ir contra ellos, lejos de nosotros. Hemos cometido como cristianos a lo largo de la historia, ciertamente, hermanos, muchos pecados. Durante los primeros 300, un poquito más de años, fuimos perseguidos, hasta que llegó Constantino en el siglo IV. Pero una vez que fuimos la iglesia mayoritaria en el imperio, ¿qué es lo que hicieron o qué es lo que hicimos? Entonces invertimos los papeles. Los perseguidos antes se convirtieron en los perseguidores. ¿Acaso el Evangelio nos manda a usar la espada? Pero así quisimos convertir, ¿no? Como en nuestro país también llegaron y copelas o cuello. Bueno, no era así literalmente, pero era o confiesas o te mueres. No sabiendo o no teniendo presente, hermanos, de qué manera nosotros recibimos misericordia. Porque ¿cuál es el medio que Dios usó? Capítulo 10, versículo 17. Porque ese es el principio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que nosotros pudiéramos confesar al Señor Jesucristo, tuvimos que escuchar. Y para que pudiéramos escuchar el Evangelio, tuvieron que venir alguien. Y para que ese alguien o esos algunos vinieran para que oyésemos, esos tuvieron que ser enviados. Así el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso Pablo dice, les cuento este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que lo que ha sucedido en la historia es que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no absoluto, no total, en parte. Y ese endurecimiento en parte ahora durará hasta que llegue la plenitud, hasta cuando todos los gentiles hayan sido reunidos, y entonces vendrá la reinserción de Israel al único pueblo que Dios tiene a lo largo de la historia, que es la iglesia. Así, nosotros entonces con humildad, hermanos, debemos tener presente lo gran bendecido que hemos sido, la gran bendición que hemos recibido, que estando nosotros tan lejos, porque nuestros padres no esperaban, porque nuestros padres no estaban como los israelitas al pendiente de las promesas. Nuestros ancestros estaban en la total ignorancia del Evangelio, de las promesas, del pacto. Pero sus hijos, nosotros, hemos alcanzado misericordia. Al mirar lo que Dios ha hecho y al conocer el misterio entonces que se nos ha contado, debemos mirar con compasión al pueblo israelita.
pidiendo a Dios por ellos. Porque también todos los días el Señor está convirtiendo a algunos del pueblo de Israel a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay judíos cristianos. Hay judíos que están siendo convertidos por el mismo principio que nosotros, por la proclamación de la palabra de Dios, igual que a nosotros. Pero aún hemos de esperar mayor conversión. Aún hemos de esperar que el pueblo del pacto sea reinsertado. Y si nosotros hemos sido bendecidos en su transgresión, como el mismo apóstol Pablo dice, no podemos imaginar la gran bendición que habrá para nosotros en la reinserción de ese pueblo del Señor a nosotros. Porque Dios no tiene dos pueblos, porque Dios no tiene dos métodos de salvación, porque a lo largo de toda la historia hay un solo pueblo y hay un solo medio de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Fuera de este principio no hay salvación. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está este camino señalado por el Señor. Caminemos por Él y demos gloria al Padre por su Hijo amado Jesucristo, que ha sido dado por nosotros en sacrificio perfecto. Oremos. Bendito y soberano Dios, a veces nos hacemos preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Señor, ¿por qué tantas generaciones de nuestros ancestros en estas tierras quedaron sin conocer el Evangelio? Como termina este pasaje: Señor, insondables son tus pensamientos. No podemos entender, pero como nos ha sido dicho, el misterio que se nos ha dado a conocer es para que vivamos nuestra vida cristiana con sobriedad, no exaltándonos a nosotros mismos por sobre otros, particularmente por sobre el pueblo de Israel. Ciertamente cerró su corazón al Evangelio y rechazaron al Salvador, pero esa transgresión ha venido a ser de beneficio para nosotros. Por ello conocimos nosotros, Señor, tu gracia y tu misericordia. Pero también oramos, Señor, porque ellos pronto vengan a los pies de Jesucristo, igual que nosotros. Señor, glorifica tu nombre en medio de nosotros y guarda en nosotros esa sobriedad, lejos de nosotros jactancia, lejos de nosotros, Señor, cualquier orgullo, sino en la sobriedad y humildad, Señor, para ver nuestra comunión, nuestra bienaventuranza y por lo tanto el encauzamiento de nuestros pasos a una vida cristiana que te glorifique, a una vida cristiana que también tenga y exprese misericordia para los demás que están lejos todavía, para que los llamemos, Señor, con tu palabra. La obra en sus corazones es tuya. Tú harás soberanamente, Señor, tu obra en ellos, en tus escogidos, como lo has hecho con nosotros. A ti sea la gloria, Padre, y gracias por tener misericordia de nosotros. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido republicada. Vamos a responder con
primeramente con un diezmo, con un cántico, el himno 417. Himno 417, maravillosa gracia, de la parte Atributos Divinos.